por la candidatura a la presidencia. Sí, así es. En esta semana, creo que fue jueves o viernes, el presidente de la República se reunió con los presidenciables. Solamente no estaba Guido Gómez Mazara porque no estaba en el país. De hecho, ahora mismo todavía está en España. Ok. Entonces, nosotros quisiéramos que usted si puede, claro, nos ilustre con relación. ¿Sé que hay alguna fricción o cuál es la razón? ¿Una fricción entre quién? Entre los presidenciables que produjo que el presidente rápidamente se reuniera con ellos. Bueno, como han dicho algunas voces, es por algunos asuntos internos, que ha hecho que el presidente de la República se reúna rápidamente con ellos. ¿Podrá ser eso? En el PRM, yo no veo que haya fricción en el PRM. En el PRM lo que hay es una participación democrática que quizás está siendo impulsada por una ansia a destiempo a la presidencia de la República, pero hay una participación democrática. Entonces, esa participación democrática, esos intereses a la presidencia de la República, solamente lo puede resolver una convención interna. Por tanto, no hay fricción. El hecho de que en una institución política hayan candidatos que estén participando para X o Y posición, eso no significa que esa organización política tenga fricciones. ¿Por qué el presidente de la República los llama? Bueno, el presidente de la República los llama porque el presidente de la República es el presidente de la República y es la principal figura de ese partido. Y próximo presidente del PRM, lo que se dice. Y ya hay una corriente, parece mayoritaria, que llama al presidente de la República a ser presidente del PRM. Sí. Por tanto, él está en el deber de llamar a los candidatos de su partido para hablar cuestiones de interés. Me imagino, yo no estuve ahí, ni conozco tampoco lo que se conversó ahí, obviamente, por razones muy obvias, pero me imagino que preocupado el presidente de la República por estas candidaturas a destiempo, debió hablar o tocar el tema en esa reunión. Debió, pero yo estoy hablando desde la especulación, no lo sé, debió. Mire, de todos los candidatos que están participando para la presidencia de la República en el PRM, el único que lo ha dejado entrever que tiene interés, pero que al mismo tiempo dice que hay que respetar los plazos de ley, se llama Guido Gómez Mazara. El único. Lo hemos visto, sí. Esa es la realidad. Guido Gómez Mazara es el único que ha hecho un llamado a la sensatez entre los candidatos. Creo que el presidente pudo haber llamado a los demás candidatos en ese sentido. Creo, vuelvo y digo. Entonces, creo. El PRM tiene un reto interesante para poder mantener el poder más allá del 2028, porque va a depender del manejo que tengan los precandidatos. Y vemos una Carolina en la calle, David Collado, o sea, están todos activos. Usted ha dicho algo interesante con relación a Guido Gómez Mazara, es que Guido Gómez Mazara le ha hecho un llamado, esto interesante, porque le está diciendo a los presidenciables, vamos a respetar la ley, porque se está violando la ley electoral, porque todavía no estamos en tiempo de elecciones. Entonces, ¿qué reto enfrenta el PRM en ese sentido? Bueno, el PRM... Para mantener el poder. Para mantener el poder, no. Sí. En principio el PRM enfrenta el desafío de llevar a cabo un proceso interno para elegir a su candidato presidencial democrático, abierto, plural, transparente, que dé garantías al sistema de partidos de que fue un proceso verdaderamente democrático, donde los miembros del partido elijan a quién va a ser su representante para aspirar a la presidencia. Ese es el primer reto. El segundo reto, entonces, el segundo desafío es ganar la presidencia de la República en el año 2028. ¿De qué va a depender eso? Bueno, va a depender de la gestión del presidente Luis Abinader. Seguimos viendo en las encuestas y en los estudios sociales que se hacen que la gestión del presidente Abinader es una gestión aceptable, tiene un alto índice de valoración por la población. Por tanto, eso nos permite a nosotros medir que la población valora positivamente la gestión de gobierno del PRM. Eso es un elemento muy importante para el 2028, como también lo es el hecho de que el partido internamente, los dirigentes del partido, se sientan a gusto con el candidato que los represente y se van a sentir a gusto en la medida de que ese candidato sea elegido por un proceso democrático interno. Eso es lo que se demanda y eso es lo que hay que esperar del PRM. Y tercero, el tercer desafío sería obviamente vencer a la oposición. Pero la oposición para vencer la oposición tal y como está ahora, no creo que sea muy difícil para el PRM. ¿Por qué? Porque la oposición no tiene un liderazgo, no tiene una persona que lo cohesione, no tiene un discurso de vanguardia. La oposición representa el conservadurismo en la República Dominicana, lo que significa o equivale a decir que representa el pasado en nuestro país. La oposición tiene demasiadas cosas a las cuales se le puede endilgar culpa en sus administraciones de gobierno. La oposición todavía no ha resuelto los problemas de corrupción que dejó
durante más de 16 años de gobierno. No lo ha resuelto, no lo ha podido resolver todavía. De hecho, siguen saliendo a la luz más situaciones de esa gestión de gobierno. Por tanto, la oposición, al carecer de un líder, al carecer de unificación, de cohesión, al no tener un discurso que se adecue a los problemas neurálgicos de la República Dominicana, no tiene entonces cómo vencer a un partido que está en el gobierno. Dos cosas. Democracia interna en el PRM. Y tenemos un senador que fue senador de la capital, Omar Fernández, que en los pasillos dicen que fue apoyado incluso por un gran sector del PRM. Y otros, y hemos visto algunos PRMistas que han dicho también que si el joven Omar Fernández, si Leonel le da la oportunidad a ellos, votan por Omar Fernández. Yo le pregunto a Juan Alberto Liranzo, una mente brillante de este país, que se debe conservar, que es uno de los 20 jóvenes de este país con la mente más brillante, con una idea clara. Y quiero preguntarle... Pero eso es porque tú eres mi amigo. No, porque la realidad, no, porque la realidad lo dicen muchos. Sí, yo también lo digo, pero lo dicen muchos. Y es lo que se ve. Gracias. Claro. El PRM, democracia, y si sale Omar Fernández, si Leonel Fernández le da la oportunidad a Omar Fernández de ser el candidato presidenciable, ¿usted entiende que tiene el PRM la misma oportunidad de conservar el poder en el 28 o tienen que trabajar más? Pero lo que pasa es que el pueblo dominicano, que es un pueblo muy sagaz, también es ingenuo en muchas cosas. Por ejemplo, el pueblo dominicano, al pensar que en política se le da oportunidad a la gente, oportunidad, como que ven, ponte aquí, aspira, ya, te di la oportunidad. Eso es un argumento totalmente ingenuo. En política no se da oportunidad. En política debe primar la democracia, en democracia participar y ganar las posiciones, pero no darle oportunidad. Eso no pasa en política, no ha pasado nunca en la historia. Sería insensato pensar que Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo le daría la oportunidad a nadie que no fuera él. ¿Por qué? Porque él es el líder de ese partido. Él fue el que sacó ese porcentaje de votos que sacó, pocos. O sea, es imposible que Leonel le ceda el paso eso, a eso Omar es Fernández. imposible, eso es imposible. Okay. En este momento es imposible. Bueno, tendría que pasar una situación de fuerza mayor en la Fuerza del Pueblo que genere una conmoción interna en ese partido y que entonces tengan que buscar otro candidato, otro perfil. Pero tal y como están las cosas ahora, tal como vemos al expresidente Fernández participar, viendo también la línea argumentativa del mismo Omar Fernández y viendo lo que pasó en el reciente pasado, sería insensato pensar que le va a dar oportunidad a nadie que no fuera a él mismo. Eso es imposible. Pero si pasara, bueno, vamos a colocarnos en el caso hipotético, en el supuesto hipotético de que algo así pudiera pasar, entonces eso habría muchos problemas. ¿Por qué? Porque aunque la República Dominicana está necesitando una figura fresca, un liderazgo diferente, una persona que conecte más con aquella población que no va a votar, que no vota porque siente animadversión por la política, aunque se está buscando esa figura, aunque haya el terreno, existe el terreno para que emerja una figura así, lo cierto es que internamente en el partido de la Fuerza del Pueblo, en esa corriente partidaria, las estructuras internas de ese partido, las estructuras de poder de ese partido, no creo que apoyarían una figura que ellos lo ven tan joven, que ellos lo ven como hasta inmaduro en muchas cosas, que todavía se está formando políticamente. No sé si me está entendiendo. Sí, es el reto que tiene incluso ese Entonces, quien cohesiona ese partido es Leonel Fernández, sencillamente, es lo que yo puedo decir. Sí, ese es el reto que tiene incluso el partido de Fuerza del Pueblo, que entendemos que es la principal fuerza de oposición en este momento, y que internamente hay un sector que sigue insistiendo en Omar Fernández cuando él mismo ha dicho que él quiere que sea su padre. Sí, pero esa insistencia en buscar a alguien diferente, que en este momento se habla de Omar porque Omar aspiró a la senaduría. Sí. Y ganó la senaduría del distrito, que es una senaduría céntrica, es una senaduría que llama mucho la atención por ser el representante de la capital de la República Dominicana.
El hecho de que se habla de alguien distinto es precisamente una evidencia de que República Dominicana necesita una figura política distinta a lo que tradicionalmente se conoce. Alguien que conecte, alguien que se preocupe. La clase política dominicana, en la mayoría de los casos, no voy a decir todos, pero la mayoría de los casos de los políticos dominicanos no piensan en otra cosa que no sea en aspirar y llegar a espacios de poder, ya sea en espacios de poder dentro de los partidos o ya sea en espacios de poder en la sociedad. No piensan en otra cosa. Todo el tiempo lo consumen en pensar cómo van a llegar al poder. No sacan tiempo para dedicarse a estudiar los problemas de este país. Se ha perdido la mística en la política. Se hace política para ocupar posiciones de poder o para ganar dinero, pero no se hace política para resolver los problemas del pueblo. Entonces, como los políticos tradicionales están en eso, nada más pensando en cómo ocupar, se terminó ahora una reciente candidatura a la presidencia de la República. Sí. Nada más hizo el presidente de la República decir que no iba a aspirar más, cuando todo el mundo ya quiso aspirar a la presidencia al día siguiente de terminar el certamen electoral. Sí. Eso te indica a ti que, pero lo mismo pasó en la Fuerza del Pueblo, lo mismo pasó en el PLD. No piensan en otra cosa que no sea aspirar. Todo el que tiene, dice que todo el que Entonces tiene un tenemos un pueblo que